Una mañana fría después de varios días de lluvia, un rayo de sol tímido se filtró por la ventana, acariciando el rostro aún pálido de Xixiao. Tras una fuerte enfermedad, por fin podía incorporarse. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una chispa de esperanza. Uri se acercó con una mezcla de preocupación y alivio en la mirada. La mujer que amaba estaba mejorando. En el jardín los naranjos lucían llenos de frutos dorados, y su aroma dulce impregnaba el aire húmedo tras la tormenta. Nadie dijo una palabra. Bastó con mirarse para entender el miedo, el amor y la gratitud que compartían. Ese día, Uri saldría al mercado a vender las naranjas, mientras Xixiao descansaba en casa. Lo que ninguno sabía era que bajo aquella aparente calma, una nueva tormenta se estaba gestando, una que comenzaría dentro de su propia familia. Después de varios días postrada en cama, Tu Tiu por fin empezó a recuperar algo de fuerza. Aquella mañana, el aire fresco la llamó a salir al porche, donde el viento traía el olor a tierra húmeda y a hojas recién secas. Allí, bajo la luz suave del amanecer, se encontró con Uri, el hombre que no se había separado de ella, ni un solo día desde que enfermó. Él la miró con una mezcla de ternura y alivio, con esa expresión que solo alguien que ha pasado noches enteras en vela, cuidando a quien ama, puede tener. «Deberías descansar un poco más», le dijo en voz baja, casi como si temiera romper la calma del momento. «Yo me encargaré de las naranjas». En el jardín los árboles estaban llenos de frutos dorados tan pesados que las ramas se curvaban hacia el suelo. Las gotas de lluvia de la noche anterior todavía brillaban sobre las hojas, y cada paso de Uri sobre la hierba mojada dejaba una huella efímera. Tu tía lo observó desde el porche envuelta en una manta, viendo cómo él se perdía entre los naranjos. Aquella imagen sencilla cotidiana le llenó el pecho de una calidez que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mientras Uri cortaba las naranjas con cuidado, ella recordó los días de su enfermedad, el sonido del agua hirviendo cuando él preparaba té de jengibre, el roce suave de su mano al cambiarle las compresas, el silencio compartido en las noches largas, donde el miedo a no despertar se mezclaba con la esperanza. Todo eso había creado un lazo más fuerte que las palabras, un hilo invisible tejido entre el dolor y la ternura. Aquel día Uri planeaba ir al mercado del pueblo para vender las naranjas. Era un mercado pequeño, pero siempre lleno de vida, donde las risas de los vendedores se mezclaban con el olor a pan recién hecho y a flores frescas. Él solía regresar al mediodía con las manos cansadas, pero el corazón tranquilo. Sin embargo, ese día algo se sentía distinto. Tal vez era la brisa que soplaba con un tono más frío, o el silencio que se había quedado flotando después de que él se marchara. Mientras Uri se dirigía al mercado, la madre de Tu Tiu apareció por el camino llevando consigo una bufanda y un pequeño termo de agua caliente. Había pasado varios días sin ver a su hija, y aunque sabía que ya estaba mejor, la inquietud de una madre nunca desaparece del todo. Al entrar en la casa, la vio sentada junto a la ventana, envuelta en una manta con el rostro aún pálido, pero los ojos llenos de calma. «Hija, ¿por qué no te quedas en cama un poco más?», dijo la madre con una sonrisa leve, mientras dejaba el bolso sobre la mesa. «El aire sigue frío, y tú todavía estás muy débil». Tu tío levantó la vista y respondió con ternura tratando de tranquilizarla. «Mamá, ya me siento mejor. Solo quería respirar un poco. Después de tantos días en la cama, el cuerpo me pedía ver el sol».
Su madre suspiró acercándose para cubrirle los hombros con la bufanda. Era un gesto que había repetido cientos de veces desde que Tutiu era una niña. Entre las arrugas de sus manos se escondía toda una vida de cuidados, sacrificios y amor silencioso. Se sentó a su lado observando el jardín a través del cristal empañado. Las gotas de lluvia aún colgaban de las hojas y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Durante un rato ninguna de las dos habló. Solo se escuchaba el sonido del fuego chispeando en la cocina y el murmullo del viento afuera. Era ese tipo de silencio cómodo que existe solo entre las personas que se aman profundamente, donde no hacen falta palabras para comprenderse. Tutiu asintió con una sonrisa que mezclaba gratitud y culpa. Sabía que su madre tenía razón. Desde que cayó enferma, Uri apenas había dormido, siempre pendiente de su respiración, de su temperatura, de cada pequeño detalle. Pero ella, en su debilidad, solo podía observar y esperar recuperarse pronto, para no ser más una carga. Su madre se levantó y fue a la cocina. En un rincón empezó a preparar las hierbas que traía en una bolsita de tela. El aroma del ginseng y la canela pronto llenó toda la casa. Mientras removía el agua en la olla, hablaba en voz baja, más para sí misma que para su hija. Este invierno ha sido duro. El cuerpo se resiente y las enfermedades llegan sin avisar. Pero lo importante es no perder la fe, hija. Cuando una persona tiene amor y esperanza, puede sanar incluso antes de que lo diga el médico. Tutiu la escuchaba desde la habitación con una emoción suave apretándole el pecho. Aquellas palabras tan sencillas tenían el poder de reconfortarla más que cualquier medicina. Recordó su infancia cuando cada vez que enfermaba su madre, se quedaba a su lado toda la noche, mojando una toalla con agua fría para bajarle la fiebre. El tiempo había pasado, pero el amor seguía siendo el mismo, inquebrantable, paciente, eterno. Poco después, la madre volvió con una taza humeante. «Está un poco amarga, pero hará que recuperes fuerzas», dijo soplando el borde antes de acercársela. Tutiu la tomó con ambas manos y bebió lentamente. El sabor era fuerte, casi áspero, pero en su interior sentía cómo el calor del líquido le devolvía la vida poco a poco. Cuando terminó, su madre le acarició la mejilla y sonrió. «Así me gusta. Ahora descansa. Y cuando Uri vuelva, dile que también beba un poco de este té. Seguro que le viene bien después de tanto trabajo». Lin apareció con una sonrisa forzada, diciendo que venía a visitar a su madre y a Tutiu. Su voz sonaba dulce, pero sus ojos brillaban con una inquietud difícil de ocultar. «Lin», exclamó la madre, sorprendida pero contenta. «No esperaba verte por aquí. Tu hermana está descansando. Ha pasado días difíciles. Entra, pero habla bajito». «De acuerdo». Lin asintió y dejó su bolso sobre la mesa. Mientras su madre salía al patio con el cubo de grano, su mirada se deslizó hacia la habitación donde Uri guardaba sus cosas. Su respiración se aceleró apenas un poco. El gesto amable en su rostro se desvaneció, dejando entrever la impaciencia que traía consigo. Caminó con paso decidido hasta el rincón donde estaba la maleta de Uri. Se agachó y comenzó a buscar algo entre los papeles. Sus manos temblaban, no por miedo sino por rabia contenida. «Tiene que estar aquí», murmuró entre dientes, revisando carpeta tras carpeta. Finalmente encontró un sobre de color marrón con el sello de la empresa familiar. Los documentos del negocio que una vez perteneció a su padre. Los apretó contra el pecho como si fueran una reliquia perdida, símbolo de un pasado que se negaba a morir.
Justo en ese momento la voz de su madre resonó detrás de ella dura y quebrada. ¿Qué estás haciendo, Lin Lin? Se giró sobresaltada. Los ojos de su madre estaban llenos de incredulidad y enojo. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Solo estoy recuperando lo que nos pertenece, respondió Lin, intentando mantener la calma. ¿Recuperar?, replicó su madre acercándose. Así es como piensas hacerlo, entrando a escondidas en casa ajena, hurgando entre las cosas de Uri. No es casa ajena, mamá, gritó Lin alzando la voz. Esa empresa es de nuestra familia, no de él. Papá la levantó con sus propias manos. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras otros deciden sobre lo que es nuestro. La madre respiró hondo tratando de contener la ira. Su tono cambió, se volvió más triste que severo. Hija, no todo se puede resolver con rabia. Yo también quiero proteger lo que construyó tu padre, pero hay caminos más sabios. Ya tengo un plan, y tú no lo entiendes porque solo ves el dolor. ¿Un plan?, replicó Lin con amargura. ¿Y cuál es ese plan? Dejar que Uri siga manejándolo todo mientras nos quedamos mirando. Mamá, nos están quitando todo. El silencio volvió a llenar la habitación. El viento sopló desde el patio moviendo las cortinas como si intentara calmar el ambiente. La madre se acercó a su hija, mirándola con una mezcla de ternura y decepción. Lo que más me duele, dijo con voz temblorosa, es que no confíes en mí. No es momento de pelear por papeles, Lin. Es momento de mantener unida a la familia. La madre negó con la cabeza impotente. Sabía que discutir más solo empeoraría las cosas. Con un suspiro cansado tomó su abrigo y dijo con voz baja, «Vámonos a casa. No quiero que tu hermana te vea así. Está débil, no merece otro disgusto». El sol se estaba escondiendo tras las colinas cuando Uri regresó a casa cansado, pero con una sonrisa que delataba su satisfacción. Había sido un buen día en el mercado, todas las naranjas se vendieron rápido, y la gente no dejaba de elogiar su dulzura y frescura. Aquello le llenaba de orgullo no por el dinero, sino porque sabía que ese pequeño éxito significaba una cosa: podía volver a casa con algo especial para tu tío. Empujó la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido. Dentro la casa estaba en silencio, envuelta en esa paz que solo el campo puede ofrecer al atardecer. Sobre la cama, tu tío aún dormía. Su respiración era tranquila, y en su rostro se notaba que poco a poco estaba recuperando fuerzas. Uri la observó unos segundos con ese cariño profundo que no necesita palabras, y pensó que no había nada más hermoso que verla así viva, tranquila, a salvo. Sin querer despertarla, se dirigió a la cocina. Colocó sobre la mesa una cesta con las pocas naranjas que había reservado. Las tomó con delicadeza, pelándolas con cuidado para no romper la cáscara. Mientras exprimía su jugo, el aire se impregnó de un aroma fresco y dulce que le recordó los primeros días en que se conocieron, entre risas y conversaciones sobre el futuro. Después de preparar un vaso de zumo recién exprimido, Uri decidió aprovechar las cáscaras. Las cortó en tiras finas, las colocó sobre una bandeja y las puso a secar junto a la ventana. El olor cítrico se mezcló con el aire frío de la tarde, llenando toda la casa, con una fragancia que evocaba limpieza, hogar y esperanza. Pero Uri no se detuvo ahí. Amasó harina, azúcar y un toque de miel. Ralló un poco de piel de naranja para aromatizar la mezcla y comenzó a freír pequeñas rosquillas doradas. Cada chisporroteo del aceite parecía un aplauso silencioso al esfuerzo de los días pasados.
En paralelo preparó una infusión con las cáscaras secas y un poco de canela, una bebida suave reconfortante perfecta para calentar el alma. Cuando Tutiu despertó el aroma, la envolvió como una caricia. Se incorporó lentamente frotándose los ojos, y lo primero que vio fue a Uri acercándose con una bandeja. «He preparado algo para ti», dijo con una sonrisa tímida como si fuera la primera vez que la veía. Sobre la mesa el té humeante desprendía un vapor perfumado, y las rosquillas brillaban con un ligero toque de miel. Se sentaron juntos frente a la ventana mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y violeta. Ella probó un sorbo del té y luego una pequeña rosquilla sonriendo con gratitud. «Está delicioso», susurró. «Sabe a hogar». Hablaron de cosas sencillas del mercado del tiempo, de cómo los árboles volvían a florecer. No necesitaban grandes palabras ni promesas. En ese momento bastaban los silencios compartidos, el sonido del viento colándose por la ventana, y la calidez que se filtraba entre sus manos entrelazadas.